1940, y la memoria que tiene, ni siquiera propia, sino prestada, es la historia del bombardeo del pueblo con los aviones que venían, ¿sí? O sea que no hay manera de recuperar la historia previa, está perdida. Entonces te encuentras ante el terrible dilema de cómo demonios hay algo ahí y no sabes qué es, y algo que te parece muy importante, y avanzas y avanzas y avanzas, y las primeras verificaciones de tu avance te ponen a temblar, chinga, ¿sí? La primera verificación es que entre 1901 y 1909 la tribu yaqui se ve reducida de 30,000 habitantes a 7,000. Estás hablando de que los convierten en la cuarta parte de lo que eran. Cuando pones los datos comparativos con el holocausto judío o el holocausto de los gitanos en Europa, es menor, ¿sí? No llega la matanza, los 6 millones de judíos asesinados a la Europa dominada por el nazismo, no llega a la cuarta parte. O sea, no representa la cuarta parte que representa en el caso de los yaquis. Es de mayor dimensión el holocausto, ¿sí? Entonces dices, estás frente a... Y tienes que usar la palabra, ¿sí? Tienes que usar la palabra genocidio. Y entonces vas y le dices a un historiador pirurris de esos que andan por ahí, en México hubo un genocidio. Y le dice, bueno, pues Porfirio Díaz contra los yaquis. Le dice, no, bueno, estás exagerando, estás usando la palabra genocidio fuera de contexto. Dice, sí, güey, ¿cómo se ve que no eres yaqui? ¿Cómo se ve que no estabas ahí? ¿Cómo se ve que no viviste un proceso desde 1901 y 9 en la que se construye, y ya mi investigación ya había avanzado un montón, se construye el tráfico de la muerte de las comunidades yaquis? Ya no solo la guerrilla, los que iban pasando, ya no solo si eran yaquis, si eran mayos, si eran pápagos, órale, familias separadas, hijos separados de sus madres, hombres fusilados masivamente, viajes de la muerte a Guaymas, donde llegaban la mitad de los que habían salido de la zona caminando. En Guaymas un vapor, y hay cerca de 5 testimonios de que los yaquis que eran conducidos en el vapor se tiraban al mar en zona de tiburones para no sufrir la esclavitud. De ahí a la costa de Sinaloa, de ahí trenes a Jalisco. Y estoy en Jalisco, en una pequeña comunidad donde hay un apeadero de tren, y les digo, bueno, pero aquí llegaban los trenes que venían con los yaquis, y los campesinos se hacían todos pendejos. No, bueno, ahí no, sí, bueno, no. Y entonces cuando te das cuenta de que hay una sensación colectiva como esa, ráscale porque hay algo atrás. ¿Y qué era lo que había atrás? A 200 metros del apeadero había un osario, compañeros. Los huesos se ven, ¿sí? Brotan de la tierra. Y de Jalisco, los trenes de la muerte bajaban a la Ciudad de México y no les daban de comer y no les daban de beber. Y en el vagón, cuando se abría, había que sacar a los muertos. Hombres, mujeres separadas de sus hijos, familias destruidas. Y a partir de eso, ¿sí?, los trenes en la noche, para que en la Ciudad de México no se viera el tráfico de trenes, a Veracruz. Y de Veracruz, barcos a Campeche. Y en Campeche, transportes o a pie de barco, estaban los hacendados porfiristas comprando esclavos. Porfirio restableció la esclavitud en México, comprando yaquis a 6, a 8, a 30 pesos, ¿sí?, para llevarlos a las haciendas del Valle Nacional, sometidos al régimen de esclavitud en las haciendas azucareras, o para llevarlos a las haciendas enequeneras de Yucatán en régimen de esclavitud. Y ya es el recuento del horror, torturas, apaleamientos hasta la muerte, castigos infrahumanos, mujeres obligadas a casarse con peones chinos para que tuvieran hijos ahí, que sea futuros peores. Y ves el fenómeno y dices, ay, güey, ¿qué estoy? ¿Ante qué estoy? Y esto no se ha contado. ¿Y quién demonios nos lo está ocultando? ¿Por qué nos ocultan que en este país hubo un genocidio? Y entonces la investigación te obliga a irte para atrás y decir, ¿qué pasó? Y sobre todo te obliga a irte a los lados para decir la imagen que algunos historiadores reaccionarios han estado promoviendo del porfirismo como
como la fuerza del progreso, el estado en el cual crecían las carreteras y el comercio, y venían las compañías inglesas y ponían compañías de tranvías y los menús de los restaurantes, y la celebración del centenario en la cual Porfirio Díaz pone 100,000 luces de colorcitos en la Ciudad de México, y esa misma noche la policía saca 3,000 mendigos para meterlos a la cárcel para que no estropeen la celebración. Chingue su madre el porfirismo, chingue su madre la idea de progreso. Y uno mira de frente y dice: Porfirio y Peña Nieto no pasarán. No pasarán en el pasado, no los dejaremos pasar en el presente. Un concepto de progreso que asesina, que criminaliza, que despoja, que atenta contra la nación, que atenta contra los ciudadanos, no es progreso. El progreso se mide con otras medidas, y entonces empieza a traer la gran historia. Y ahí es donde quedé verdaderamente deslumbrado. Volví a los